presentar la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, nos esmeramos en preparar diferentes secciones para ayudarnos a comprender y analizar mejor los problemas de nuestra realidad. Agradecemos a esta radio y también a las radios nacionales e internacionales que transmiten nuestro programa. A todas las personas que nos escuchan a través de ellas, les decimos muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Damos la bienvenida también a César Villalona. Hola Edgar, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, César. Déjame decirte lo bien que me encuentro y las ganas que tengo que iniciemos esta conversación. Y para eso vamos a dar el tema que vamos a abordar. Un presupuesto inflado y un gobierno al que le irritan las críticas es el tema. Y antes de iniciarlo, César, queremos presentarles a nuestros amigos y amigas oyentes nuestra primera sección del programa antes de ir al grano. Escuchemos. Antes de ir al grano. En estos días venció el plazo para que el gobierno presentara a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2021. En diversas ocasiones, el presidente y varios de sus funcionarios y funcionarias han insistido en la necesidad de que se les aprueben más y más fondos, pues dicen no tener ya recursos para gastos corrientes como salarios, programas de veteranas y veteranos, FODES, entre otros. Sin embargo, esos gastos ya estaban contemplados en el Presupuesto General 2020, aprobado el año pasado. Es de esperar entonces que el presupuesto del año 2021 también incluya los gastos necesarios para ese año, pero también debe ser un presupuesto equilibrado, pues no se puede proyectar un gasto mayor a los ingresos que se recibirán. Por eso es necesario conocer ese proyecto de ley. Por otro lado, el presidente Bukele realizó una conferencia de prensa en la que pareciera que trató de salir al paso a varios señalamientos sobre las decisiones que ha tomado como gobierno. ¿Qué se sabe sobre el presupuesto para el 2021? ¿Qué dicen las funcionarias y funcionarios de gobierno sobre los atrasos que tienen para no cumplir con el pago de gastos corrientes? ¿Cuál es la actitud del gobierno ante señalamientos que se le hacen respecto a sus acciones? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, César, luego de haber escuchado la primera sección del programa, vamos a dar inicio con esta conversación. El pasado miércoles 30 de septiembre, mi amigo César, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Y este fue por un monto total de 7.453 millones de dólares. César, si se compara con el presupuesto de este año, se trata de un aumento de 1.027 millones de dólares más. ¿Cuál es tu valoración general sobre ese proyecto de presupuesto que se presentó a la Asamblea? El proyecto de presupuesto que el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa para el año 2021, yo creo que no tiene un buen sustento técnico. Me parece que es más una herramienta de lucha política del presidente Bukele contra la Asamblea Legislativa. Ya lo vamos a ir explicando. Como tú sabes, Edgar, el presupuesto se compone de dos partes. La primera es el estimado de ingresos que hace el gobierno para un determinado año, digamos el año que viene. El presupuesto sería para el 2022, que es una ley que aprueba la Asamblea. Entonces hay un estimado de ingresos que hace el gobierno a partir de lo que va a recaudar de los tributos, del IVA y de otros impuestos, y también de lo que va a recibir de donaciones o de deuda, endeudamiento externo e interno. Y está el componente de gasto, en que va a invertir todo el dinero que va a conseguir. Entonces, en este año 2020 se aprobó un presupuesto para este año de 6.426 millones. Pero este año la economía se ha hundido. Hemos tenido una tremenda crisis económica que todavía continúa. Ha caído todo, la producción, las exportaciones, el empleo. Y para el año que viene, el gobierno pretende gastar 7.453 millones. Es decir, es un aumento con respecto al 2020 de 1.027 millones de dólares, un 16%. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Entonces ahí viene el problema de la recaudación de la fuente de financiamiento. Ahí es donde está la falla del presupuesto, en términos técnicos. No es realista conseguir 7.453 millones de dólares. Eso no es realista. Si para este año
se esperaban 6.426 y no había problema económico cuando se aprobó, porque se aprobó en diciembre del 19 para ejecutarlo en el 20, 6.426, ¿cómo saliendo de esta crisis o terminando el 2020 con una crisis tan profunda van a pretender tener un presupuesto superior en 1.027 millones? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces ahí es donde vienen, digamos, las imprecisiones técnicas o los errores técnicos que pueden ser adrede. ¿De dónde viene la recaudación? El gobierno está esperando para el año que viene un aumento de la recaudación de 13%, 598 millones de dólares más que este año, que lo programado para este año. Pero ¿y cómo va a recaudar tanto dinero con una economía en crisis? Este año 2020 está registrando una caída de la producción de bienes y servicios. Ya está el balance del Banco Central del segundo trimestre del año y ya lo completó con el primer trimestre y la caída es de más de 9%. Es decir, se están produciendo bienes y servicios en una cantidad mucho menor que la del año pasado, en un menos 9 y tanto por ciento. Y cuando termine el año, el propio gobierno estima que habrá una caída de 7.1 de la producción de bienes y servicios. Hay otras instituciones como la CEPAL que dice que la caída va a ser de menos 8.6. Y la ANEL, la gran empresa, está calculando una caída de menos 12%. Bueno, hay tres datos. En los tres escenarios es una caída estrepitosa de la producción, solo comparable con la del año 1980-1981 cuando estábamos en guerra. Entonces, el gobierno arranca el 2021 con una economía mucho más pequeña que la que encontró en el 2019. En el 2019 había un Producto Interno Bruto, la producción de un año, de casi 27.000 millones de dólares. ¿Cómo va a cerrar este año? Una cantidad mucho menor. El gobierno está estimando que va a cerrar en un poquito más de 25.000 millones de dólares. Entonces, sobre esa base de la producción de un año, se estima un posible crecimiento de los ingresos, parte del año 2020, y cómo va a ocurrir en el 2021. La economía del 2020 es más chiquita que la del 2019. Podría crecer un poco en el 2021, pero es un crecimiento sobre la base de una cifra menor a la del 2019. ¿Por qué estamos hablando del crecimiento económico? Porque cuando la economía crece, que se producen más bienes y más servicios, el gobierno está estimando un crecimiento, entonces hay más recaudación, porque hay más ventas, el gobierno recauda más por el IVA, la ganancia de los empresarios puede aumentar y paga más impuestos. Si se genera empleo, bueno, la gente compra más, también la gente que consiga trabajo dependiendo de su salario paga impuestos, etcétera. Entonces, hay un estimado de crecimiento de los ingresos de 9%. En el caso del IVA, de más de 20%. Es imposible que la economía tenga ese nivel de reactivación. Están esperando un crecimiento de la producción de bienes y servicios de 3.8%. ¿Cómo va a crecer la economía salvadoreña 3.8%? Esa tasa de crecimiento no se ha tenido en los últimos 20 años, casi, prácticamente. Creo que solo un año ya estuvo por ahí, en el gobierno de Funes, no recuerdo, de 2012-2013. El crecimiento promedio de la economía salvadoreña en los 10 años de gobierno del FMLN fue de 2.5. Cuando hablamos de crecimiento, de producción de bienes y servicios. Y el crecimiento potencial, así se calcula, de la economía, tomando en cuenta su acervo de activos, la productividad de la mano de obra, el contexto internacional, etcétera, es de 2.2. Cuando la economía salvadoreña crece por encima de 2.2, tiene un crecimiento bueno. El año pasado creció, en el 2019, de 2.2, es decir, el potencial. Este año tiene una caída, que el gobierno estima en menos 7.1. Entonces, crecer 3.8 sobre una economía tan afectada, con menos capacidad de crecimiento, porque tiene gente desempleada, un montón de empresas quebradas, la industria muy afectada, el sector exportador, la maquila, han caído las exportaciones de 38%. Sobre la base de una economía tan afectada, plantearse un crecimiento tan alto por encima del potencial que tiene la economía no es realista. Entonces han adoptado esa variable. Fíjate las exportaciones, porque lo que se produce en el país, una parte va hacia el exterior, se vende fuera y otra parte se vende aquí. El Salvador exporta más o menos el 27-28% de su producción. Están esperando un incremento de 18%. Este año las exportaciones han caído ya más de 1.000 millones y están esperando que el año que viene suban en 977 millones de dólares, con un contexto internacional adverso. El documento que se presentó del presupuesto no tiene un análisis del contexto internacional. Es la primera vez que veo un proyecto que se presenta, por lo menos lo que está circulando, lo que se ha entregado, que es el mensaje que se presenta ante la Asamblea Legislativa, que no tiene un análisis del contexto internacional. ¿Cómo es que va a crecer tanto la producción salvadoreña que se exporta? Entonces, han estimado un crecimiento de la producción y de la venta para después decir vamos a recaudar más
por tantos millones de dólares y esperan una recaudación de IVA de más de 450 millones. Eso es imposible si no hay un aumento del IVA, pero en el presupuesto no hay un planteamiento de incremento de tasa de impuestos o de impuestos nuevos. Entonces han abultado los supuestos de recaudación para presentar un presupuesto donde el gobierno pueda gastar mucho dinero en salud, en educación, en otra cartera, y han abultado los gastos que van a ir para esos ministerios. Es decir, Bukele le dijo al ministro de Hacienda: di que vamos a gastar mucho en salud, súbeme el presupuesto de salud para que la población me apoye, porque es bueno decir que se va a invertir mucho en salud. Entonces pasan el presupuesto de salud de 700 y pico de millones a más de 1.000 millones, un aumento enorme en un solo año. El de educación también lo abultan el que va para gobernación, aunque ese puede ser real, porque lo utilizan esos recursos para la campaña, para mover activistas. Y el de obras públicas, todos lo suben. Algunos no, como por ejemplo lo que va a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta le quitan dinero para afectar al procurador en el manejo de esa institución, porque Bukele es enemigo del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y lo insulta en la televisión. Pero en general están abultando los gastos para presentar un presupuesto donde Bukele diga: vamos a invertir mucho en salud, vamos a invertir mucho en educación, pueblo salvadoreño. Y si la Asamblea se lo traba, si la Asamblea le comienza a poner pero y a decirle: mire, eso no es realista, usted está abultando los ingresos, no es real, entonces decirle al país: la Asamblea, los diputados, las diputadas no quieren que este gobierno invierta en salud, invierta en educación. Yo quiero invertir mucho, pero no me dejan. Ese es el propósito. Es imposible ese gasto. Y lo otro es que también, si se aprobara como está, habría un incremento de la deuda de 1.575 millones de dólares. 233 de desembolso de préstamos que ya están, pero están pidiendo nueva deuda por 1.342 millones. Abultan lo que van a recaudar por el IVA y por otro tributo, que no es real, y para colmo ni siquiera le alcanza, y están pidiendo otra deuda, más préstamos, por 1.342 millones de dólares. La deuda crecería enormemente, porque van a pagar deuda, pero apenas van a amortizar 283 millones. Lo demás que se va a pagar es intereses de la deuda acumulada. Entonces la deuda va a crecer casi en 1.300 millones. Y ya la deuda que Bukele le agarró, la encontró en menos de 19.000 millones, está por encima de los 21.000 millones de dólares. Y llegaría a más de 22.000 el año que viene, sin contar todo lo que todavía pueden conseguir este año. Es un endeudamiento insostenible. Entonces ni siquiera le dio la exageración de recaudación como para cubrir los gastos y todavía siguen pidiendo préstamos. Yo creo que el cálculo que ha hecho el presidente Bukele es que la Asamblea le ponga pero al presupuesto para acusarla políticamente. Y si se lo aprueban, si la Asamblea lo aprobara, como está ese presupuesto, donde al final no van a recibir todo ese dinero, entonces lo que van a hacer es no ejecutar lo que dicen. Dicen: le vamos a dar al Ministerio de Educación 1.200 y pico de millones, pero al final ejecutan 800. Dicen: le vamos a dar a salud más de 1.000 millones, al final ejecutan 700. Porque no le va a alcanzar el dinero. A no ser que hagan otra cosa, que no está en el proyecto, que aumenten el IVA después de las elecciones de febrero, que le presente un proyecto de ley para subirle 2 o 3 puntos al IVA, y así sí tiene una recaudación de más de 400 millones. Pero eso no lo está diciendo, eso sería un golpe bajo. Porque eso quiere decir: aprobemos un presupuesto, yo sé que no voy a recaudar esto, pero después yo voy a ver de dónde lo saco. Entonces viene con el aumento del IVA que encarece los bienes, las tarifas de los servicios y todos los bienes que se producen en el país y que se venden en el mercado internacional y también en el mercado interno. Entonces afectaría a la población si viene un aumento del IVA. Lo pueden tener oculto, no lo están diciendo, pero la verdad es que ese gasto que están planteando no es real. Yo creo que están en una batalla política, están mintiendo y también están empujando al país a un endeudamiento muy grande, porque Bukele lo que quiere es ganar las elecciones de febrero. Entonces fácilmente él va a ir a la televisión a hacer una rueda de prensa, decir: por primera vez vamos a invertir en salud más de 1.000 millones, en educación nunca en la vida se había invertido esto, sabiendo que no tiene dinero para eso. Entonces es una batalla la que está planteada. De todas maneras puede ser que haya una aprobación. Si consigue los votos de Arena y de la derecha, y digamos hay una aprobación, le va a venir el problema de la ejecución y van a venir nuevos impuestos para el pueblo para cubrir ese presupuesto. También poder recurrir a procesos de privatización de empresas, o también, que esta es otra cosa que hay que contemplarla, después poder decir: bueno, este gasto no es real, no podemos conseguir tanto dinero para gastar tanto, y venga un despido de empleados y empleadas públicas. Ya en la